Hoy tenemos a DJ Peluquería allá poniendo nuestra música, mentira, pero teníamos un reggaetón nuevo que quiere poner. Bueno, como siempre, les deseamos todo lo mejor, que se tomen su cafecito, su agüita hasta ahora. Tenemos muchos escenarios que analizar, pero en mi informalidad tengo un buen amigo, Gabriel Reyes, que tenía tiempo que no lo podía entrevistar porque cada vez que viene como que nos cae la cadena. La cadena. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez con el programa de hoy. Tenemos muchos escenarios, como decía, para analizar. Uno de los primeros es, ¿cuál es el escenario político en este momento? Tenemos ya más de 2 meses, la gente en la calle reclamando, no llega a los destinos, objetivos políticos. Ayer vimos un día muy importante donde les reclamaba la oposición ya directamente a las Fuerzas Armadas que si no tomaban una acción, y no una acción política, sino una acción de que le exigiera al gobierno llevar elecciones como un medio de paz al país, que iban a seguir en la calle. Por parte de él dice que bueno, que ellos no son culpables, las Fuerzas Armadas, de todo lo que está ocurriendo, que ellos han cuidado y han conservado la paz en el país y hasta han cuidado a todos los ciudadanos, y hay muchas opiniones al respecto. Sin embargo, seguimos adelante con esta conflictividad política, esta conflictividad de calle, social, económica. Estamos también a punto de tener una reunión en la Organización de Estados Americanos mañana a ver qué va a suceder con Venezuela. Y dentro de todo este marco quisiera saber tu opinión como experto político. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Bueno, Pedro, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y la última vez que vino aquí recuerdo que los dos hicimos mutis ante el fallecimiento muy lamentable del joven Pernalete. Y se está hablando de uno de las primeras bajas lamentables de este proceso que ya lleva 60 fallecidos. Hasta este momento no sé si hay otro. Realmente es muy lamentable para cualquier país que la sangre de sus jóvenes esté esparcida en las calles de Venezuela. Sin embargo, hay que entender que en este momento hay 2 variables en el análisis que tienen mucho que ver para poder hacer un análisis objetivo de hacia dónde vamos. La primera de ellas es qué tan cohesionado está el oficialismo sobre la base, sobre la necesidad de rescatar la gobernabilidad perdida. Y por otra parte está el tema de hasta dónde la oposición puede mantener con firmeza la gente en la calle ejerciendo su derecho de la protesta. Si nosotros nos manejáramos en un eje cartesiano, pudiéramos tener 4 posibilidades. Pudiéramos tener la posibilidad de que la oposición lograra mantener no solamente la misma gente que tiene en la calle, sino más gente que va de una forma cívica y pacífica a ejercer un derecho constitucional, y que del otro lado el gobierno aumente la represión. Dado el escenario de esas 2 variables, del comportamiento de esas 2 variables, esta crisis va a agudizarse en términos donde lo más lamentable es que esta tendencia, que es la que se ha venido dando, o sea, la permanencia de la gente en la calle se mantiene constante y hasta increciendo en muchos casos, inclusive en la provincia, y la represión ha ido en aumento. Las 2 variables van en aumento y el costo de bajas es lamentable. Y lo que ha sucedido, y yo creo que los episodios de los Altos Mirandinos, de Socopó, en Barinas, del Estado Lara, Caracas completa. Y la desinformación que surge de ahí. Y la gran desinformación, los dos tenemos, todos quienes nos ven, el derecho a estar informados de manera oportuna y veraz. Es esto lo que nos informa. Pero a veces se cuela información que no es verdad. Por ejemplo, Lilian Tintori la tienen agarrada con ella. Ayer salió un video que se veía que estaban doblando y que no era verdad. Porque y una cosa hace 2 años. En la ausencia de información, la desinformación es parte de la estrategia. Ahora, ¿qué pasa si los que acuden, yo he ido varias veces a la calle ejerciendo un derecho de protesta cívico, dejan de salir porque hay 2 variables, los extremos de un continuo, 2 valores de este continuo de participación? La desesperanza, que es cuando yo digo, no vale la pena salir, porque mira, ¿para qué salimos si siempre nos estrellamos contra el muro ese de concreto y los mismos perdigones, las bombas? Ya yo no salgo más. Este es un extremo, la desesperanza, y el otro es la desesperación, ¿no? Ahora yo salgo y voy para adelante con lo que sea porque ya no me importa nada. Hay esperanza también. Claro, pero yo te hablo de los 2 continuos, ¿ok? De los 2 extremos del continuo. Pero como me hablas de un eje cartesiano... Por eso, pero estoy hablando, la participación va desde el que se queda en su casa, porque dice que ya no vale la pena hacer nada, hasta el que sale para la calle ya obsesionado y hacia adelante con lo que sea. Estos 2 comportamientos no nos ayudan. No nos ayuda a nadie.
¿Por qué? Porque lo que se está buscando es precisamente lograr el equilibrio de mantener a las personas interesadas en conservar dentro del clima de paz y de civismo el derecho a protestar por un cambio inminente. Cuando esto arrancó, Pedro, no existía la amenaza constituyente. Tú recordarás que cuando esto arrancó porque se pedían elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, un corredor humanitario y la liberación de los presos políticos. Pero me llama la atención que tú menciones algo que ofrecen como un arma de paz, cuando hay una contradicción entre un arma de paz, pues la paz no puede tener un arma, la constituyente, y por otro lado lo ven como que si fuera, bueno, satanizado. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio ahí? El concepto de la constituyente lo podemos analizar, si me permites, un poquitico más tarde, porque es bastante extenso, pero a lo que yo quería cerrar con el tema de las variables, era que si por cualquier cosa la participación de la gente en la calle disminuye y aumenta la represión, bueno, se corre el riesgo de que definitivamente aquí no exista ningún cambio ni ahora, ni mañana, ni más nunca, porque ya sencillamente todo lo que sucedió va a quedar borrado. Sin embargo, mañana hay una reunión en la Organización de Estados Americanos donde van a determinar si esa Asamblea Nacional Constituyente va o no va. Ya hay unos países que estaban en contra de todo lo que eran los movimientos de oposición, ahora están a favor y no quieren la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa si la gente en la calle permanece activa con civismo, planteando sus derechos, y la represión baja? ¿Por qué pudiera bajar? Pudiera bajar por el mismo hecho de la contradicción. Quienes están reprimiendo al pueblo es el pueblo. Ahí no hay un batallón de marcianos verdes con un ojo y antena. Es pueblo reprimiendo pueblo. Y ya comienzan a verse ciertos rasgos, ciertos signos, no de debilitamiento, sino de algo que ojalá fuera común para todos los que están detrás de esos muchachos sin armas que están clamando por un cambio, que es la conciencia, Pedro. Y eso pudiera producir una interesante fractura que al final lograría generar un espacio para esa palabra que no le gusta ni de un lado ni del otro, pero que es necesaria, que se llama transición. Porque entre un estado de las cosas y otro, siempre debe haber una transición. Estamos al borde de un quiebre, es decir, cuando se parte ya la estaca y ya no hay vuelta atrás. Yo creo que las próximas 2 semanas son definitorias para interpretar si la voluntad de la mayoría de quienes están en la calle clamando por cambios de manera cívica y democrática. Y quiero hacer la aclaratoria, Pedro, porque condeno los actos de violencia. Inclusive condeno los actos de violencia donde detrás de un antifaz han dañado la propiedad privada y que se le quiere atribuir de una manera directa y unidireccional a quienes no están, sino planteando un tema de cambio político. Pero sí, Pedro, yo creo que estamos cerca de que exista en esta confrontación de desgaste donde el que se cansa primero pierde, un quiebre que pueda permitir una de dos cosas, o un cambio en sí mismo, o un estado de transición, donde pasemos de aquí a acá, pero la primera mira, ese estado de transición lo criticó aquí Henry Ramos de Lupe en este programa. Decía, bueno, si una transición es pasar de aquí a acá, ok, lo acepto. Pero un estado de transición político requiere, dice, mesas de diálogo, mesas de la verdad, algunos tipos de acuerdos políticos, pactos de gobernabilidad, etcétera, que no es tan fácil hacer una transición. ¿Tú crees que hemos llegado a ese momento? Mira, Pedro, yo me voy a la historia. La Primera Guerra Mundial terminó en una reunión, todas las partes. Y no terminó en nada, una Segunda Guerra Mundial. Pero no, hubo una pausa y vino una Segunda Guerra Mundial. Pero que ese tratado de Versalles quedaron muy descontentos los japoneses y los italianos que terminaron en la Segunda Guerra Mundial aliados con los nazis. El tema aquí es que hay una agenda que prevalece, porque más allá de este conflicto político, la razón de este conflicto político es una agenda económica, Pedro, que no solamente no se ha recuperado, sino que ha empeorado de cuando esto comenzó. Una divisa más debilitada que al principio. Y que mañana se va a debilitar más. Claro. Una escasez galopante. La carestía, la escasez, todo esto viene de alguna forma generando un descontento que es el caldo de cultivo para que cada vez más personas clamen por un cambio, porque es que la gente cree que el conflicto en la calle es meramente político. No, Pedro,
La gente está en la calle pidiendo Sí, un fíjate cambio una por lo cosa, económico. hay algunos analistas que dicen que se está pareciendo esto a regímenes dictatoriales como el de Fujimori y Pinochet. Y los síntomas que están viendo son la crisis económica, que sufrieron parecida a la de aquí, empleo de la represión para controlar la crisis, aislamiento de la comunidad internacional, el discurso ideológico que se radicaliza y la división, la fractura en el poder dentro de las entrañas. Tenemos que ir a una pausa, vamos al regreso a hablar del tema de estos 5 puntos que son bien interesantes y analizarlos punto a punto con Gabriel Reyes, analista político. Ya regresamos. Amigo analista político, dejamos 5 escenarios que se plantean como puntos de quiebre que parecidos a lo que pasó con el régimen de Fujimori y Pinochet, que podrían dar algún tipo de cambio. Estos síntomas son la crisis económica, mañana va a estar todo más caro, empleo de la represión para controlar la crisis, el aislamiento de la comunidad internacional, el discurso ideológico se radicaliza y la división, la fractura en el poder, que me parece uno de los puntos más importantes, comparando unos escenarios, a lo mejor aquí no pase y pasa a la Asamblea Nacional Constituyente, no sabemos, pero para analizar esos escenarios, por favor. Pero has comentado en grandes rasgos la radiografía de la Venezuela de hoy. Y el último punto, que es el que tal vez es el menos visible, porque las fracturas internas, como dice el mismo punto, son internas, no se ven, pero existen. Porque los 4 puntos anteriores no es la Venezuela que quiere nadie. Nadie quiere una Venezuela como la que se vive hoy. Queremos una Venezuela de paz y progreso. Y por cierto... Una Venezuela próspera. Claro, pero por cierto, mencionando que queremos una Venezuela de paz y progreso, estamos viendo el avance que acabamos de tener ahora. Estoy de acuerdo con Nicolás Maduro cuando dice, votos sí, balas no. Claro que sí. Esa debe ser la consigna. Pero la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser convocada sobre el respeto a lo que implica, primero, la universalidad del voto y segundo, la ecuación de un hombre y un voto. No pueden sobredimensionar los votos de un municipio, porque fíjate, ese tema de que un candidato por municipio, vas a comparar Maracaibo, que es un municipio inmenso, con un municipio del Tamacuro, no sé, de Puerto Ayacucho. Porque tiene menos personas, no por rango de importancia. Pero es que no puedes subrepresentar, ni sobrerepresentar, porque estás distorsionando la ecuación electoral. Pero fíjate lo que eso dice no es correcto. Maripili Hernández, que ha sido una de las críticas del chavismo, del chavismo crítico, por decirlo bien. Ella habla, por ejemplo, que ella no quiere endosar un cheque a 500 personas que decían por una constitución que según su criterio es la mejor del mundo y que lo que nos une a todos los venezolanos en este momento es defender esa constitución. La defensora del pueblo anterior, ahora sí, criticando, entonces ¿quién defiende al pueblo? Bueno, pero es que esas son las fracturas a las que hace mención en el 5º punto. Claro. Pero fíjate esto, si tú no eres pescador, agricultor, joven, profesor, entonces tú no te ves representado, porque hay unos estancos de representación que definió quién sabe quién. Son 500 personas. Claro, pero tú estás partiendo. La democracia nace en la construcción de una mayoría. Nicolás Maduro sabe que perdió esa mayoría hace tiempo y está construyendo una mayoría sobre la base de una convocatoria sesgada, una convocatoria que favorece a sus cuadros y que sobrerepresenta a los municipios, donde por cierto no es una casualidad que esos municipios son afectos históricamente al gobierno. Es necesario, Pedro, que yo estoy de acuerdo, voto sí, pero vamos a establecer una constituyente que sea universal, con el voto directo, sin elección de segundo grado, donde no se sobrerepresente ningún municipio, donde tú, al no pertenecer a estos sectores que han definido no sé quién, te veas relegado porque no tienes la capacidad de ver tus intereses representados. Porque yo no he visto que hay un sector de comunicadores, yo no he visto que hay un sector de peloteros, un sector de costureras, tantos sectores que pueden haber en la sociedad que no están siendo representados. Pero te pregunto algo, si la oposición no va, como algunos dirigentes de oposición están tratando de llamar, de que no satanicen la no participación porque tenemos el miedo que vuelva a pasar como fue en la Asamblea Nacional, que no tuvimos ningún tipo de representación por parte de la oposición, sino todo de parte del gobierno, que ahora vuelva a pasar lo mismo y estas 500 representantes sea una Asamblea Nacional Constituyente completamente pesubista. Pero lo que pasa es que en un proceso constituyente se vota por el cambio del texto de la Carta Magna. Y qué importante
es tener participación, cuando la participación genera la oportunidad de lograr los cambios favorables en caso de que la temática fuera esa. Cuando tú ya estás llegando a un sitio donde la mayoría no la tienes de plano, porque el proceso fue diseñado de esa forma, entonces pregunto yo, ¿vale la pena participar, llevar una discusión donde numéricamente muchas personas que tal vez ni conozcan de qué se habla van a levantar la mano en un tubo por aprobar unos artículos que van a cambiar la vida de todos los venezolanos? Bueno, el presidente mismo dijo ayer que tienen decisiones que van inclusive por encima de la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que se plantea un reseteo del Estado sobre la base del reseteo de la Carta Magna, del contrato social, tratando de crear nuevas reglas que al final son nuevas leyes. Entonces vamos a desconocer la legislación que existe porque se va a crear una nueva. Eso no se puede hacer así. Tenemos que de alguna forma, y esta es una causa más por la que tanta gente está en la calle, Pedro, porque una Asamblea Nacional Constituyente de hace años, un grupo importante de personas de oposición. La gente está en la calle pidiendo elecciones, pero elecciones municipales, elecciones de gobernadores, de alcaldes, y quizás la presidencial, pero pasa por la renuncia del presidente, que es un acto completamente voluntario. Es más, están presionando internacionalmente para que esto suceda. Sin embargo, vemos que esto va apoyado por el CNE, que vamos a ir a esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo no veo que haya freno, por más que la gente esté en la calle, ya llevan 60 días y no veo que de parte del gobierno haya ningún freno. Ni siquiera hoy hablaron de que la iglesia está conversando con el gobierno, pero nosotros vimos el fin de semana pasado que la conferencia episcopal le dijo que no. Pero de plano, le dijo, no estamos de acuerdo, ahora dice que sí. ¿Cómo es esto? Pedro, yo creo que la iglesia está interviniendo sobre la base de la necesidad de abrir una ventana. La posición de la conferencia episcopal en Venezuela ha sido muy valiente, incluso contradiciendo muchas veces la vocería vaticana. Cuando en el Vaticano se hablaba de diálogo, la conferencia episcopal decía que había que salir a la calle. Ellos se defienden, dicen que es una misma iglesia, el Papa y ellos. Yo no voy a entrar en temas institucionales de la iglesia, yo voy a entrar en temas de análisis de discursos. Okay. Hubo dos discursos. Okay. Había un discurso vaticano que decía diálogo y un discurso de la conferencia episcopal que decía calle. Estamos en la calle. Ahora, qué importante es que una representación de la iglesia esté escuchando y pueda advertir en su momento, ahora y no después, los errores de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente sesgada, una Asamblea Nacional Constituyente que impida el ejercicio del derecho libre de cada uno de los venezolanos de manifestar su voluntad con igual peso, uno a uno, porque sobre eso se basa nuestra Constitución, sobre eso se basa nuestra República, nuestro Estado. Entonces, Pedro, yo creo que tratar de construir una mayoría de donde no existe es un error histórico, donde quiera que se ha tratado de hacer. Y yo quisiera que nuestros televidentes supusieran que no tienen el derecho de participar en el cambio de lo que va a ser nuestro destino en las próximas generaciones, tal vez. Y entonces esto genera la zozobra, la incertidumbre, que hace que las personas, más allá de las 4 peticiones básicas que ya hemos mencionado, el corredor, los presos, las elecciones, el respeto a la asamblea, hoy la gente dice, no nos entuben a través de esta Asamblea Nacional, porque se está dándole un carácter mayoritario a una minoría que no es representativa del sentir del país. ¿Y dónde se está diciendo eso? ¿Cuáles son los voceros que están impidiendo esto? Porque eso va con todo. Pedro, yo he escuchado a personas como María Corina Machado, yo he escuchado a personas que se han pronunciado sobre la base, y yo estoy seguro que nuestro próximo invitado también lo va a mencionar, porque es que definitivamente los procesos electorales tienen que fundamentarse en el respeto a la representatividad. Fíjate una cosa, la oposición sigue pidiendo calle. Ayer hicieron un manifiesto y el periodista Nelson Bucaranda lo repitió 20 veces, dijo, mira, aquí está el manifiesto donde dicen, bueno, aquí puede haber un cambio, porque piden que va a haber calle hasta que las Fuerzas Armadas le están haciendo un llamado para que piden nada más y nada menos que elecciones generales. ¿Tú crees que esto se dé? Si no, no se baja a la calle. Bueno, yo creo que entre posiciones tan extremas, solamente la única manera de que esto no desgaste cada vez más las partes es que se racionalice el conflicto. Existe un conflicto, Pedro, un conflicto que ha cobrado 60 víctimas fatales, muchos de ellos hasta menores de edad. Nosotros no podemos mantener esta situación, Pedro, pero hay un país, más allá de la agenda política, que hoy no tiene que comer en su mesa. Hay un país donde la gente se muere de mengua porque no hay una medicina.
Hay un país donde la gente se autosecuestra a las 6 de la tarde porque somos víctimas de la delincuencia. Hay un país que clama un cambio y ese país hay que escucharlo. Y ese país hay que escucharlo sobre la base de procesos electorales que respeten el criterio de representatividad. ¿Qué esperas mañana de la reunión de la Organización de Estados Americanos? Bueno, tú has visto los cambios de posición, lo que llaman los shifts, que hay en ciertos países que han sido históricamente, que apoyan al gobierno de Chávez primero y a Maduro luego, que mira, unos se abstuvieron y otros dijeron, no, eso hay que discutirlo, porque definitivamente el mundo está viendo lo que aquí sucede. El mundo lo está viendo. Cuando veías ayer al piloto de moto Valentino Rossi con una bandera de Venezuela, cuando ves a Madonna, cuando ves... No es farándula. A los jugadores de fútbol. A los jugadores de fútbol. Es un sentir global de un hermoso país donde muchas generaciones de inmigrantes fueron recibidos, que hoy atraviesa una crisis humanitaria y una tragedia. Y todos queremos que esto transcurra como una página negra de nuestra historia que nos permita soñar con un futuro diferente. La principal libertad, Pedro, que tenemos que rescatar en este país es la libertad para soñar. Esa libertad está siendo cercenada. Y mientras tengamos la libertad para soñar, seremos capaces de construir esa Venezuela donde cabemos todos y donde todos queremos